Hola, esta es la parte final de la mochila decorada. En esta parte les voy a enseñar el fajón, los cordones y el pompón. Así ya nos quedó nuestra preciosa mochila llena de perlas, quedó preciosa. Un poco demorada porque todo esto es puesto a mano con aguja e hilo. Ya les había explicado, ya les enseñé cómo lo hice, cómo pegué todo. Entonces sí es un poco demorada. Sin más, empecemos con esta, la última parte ya de la mochila. Espero se animen a tejerla. Es muy hermosa a pesar de que tiene bastante trabajo. Es muy hermosa y vale la pena. El resultado final es perfecto, me encanta. Es solo una idea, ustedes pueden decorarla con lo que ustedes quieran, quitarle perlas, ponerle perlas. Eso ya es a gusto de ustedes y a petición de los clientes. Sin más, empecemos a trabajar. Bueno, les muestro. Antes de empezar con lo que nos falta, les muestro que yo ya terminé, ya la decoré toda. En la primera parte les mostré y solo les había decorado una partecita, pero ya decoré toda. Así debe de quedarles. No importa el color de piedras que ustedes escojan, lo que importa es que sí quede toda cubierta en perlas. Si quieren ponerle más, si quieren poner menos, no pasa nada. Los pompones también están sencillos de hacer, simplemente le coloco unas pocas perlitas. La idea de los pompones es de que ustedes sí los hagan de la misma cantidad de vueltas. Eso es todo. Mientras ustedes le den la misma cantidad de vueltas, no pasa nada. El cordón también se los voy a enseñar a hacer. El fajón, que está fácil, es punto tunecino. Me gusta mucho este punto tunecino para hacerlos unicolor, porque puedo pasarles la línea de seguridad para que él no ceda y quede súper bien. Ahora sí, sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Si tienen dudas, cualquier comentario, estoy para responderlo. Igual que si tienen dudas o dificultad con la bolsa, con mucho gusto me escriben y yo les aclararé dudas. Sin más, empecemos entonces con la parte final para que ya quede nuestra bolsa así de hermosa, así lista para entregar. Bueno, para el fajón vamos a ocupar 3 hilos. Recuerde que la mochila fue tejida con 2 hilos nomás, así con 2 hilos, pero para el fajón vamos a ocupar 3 para que nos quede un poco más grueso. Queda muy bien de grosor, me gustó. Así que con 3 hilos está perfecto. Y vamos a ocupar aguja número, dice 5, 3.0 milímetros. Esta aguja creo que ahí se ve. Esta es la que yo estoy ocupando. No es necesaria una aguja delgada, mire, tiene un gancho bastante grande. Es una aguja muy grande a diferencia de la aguja que yo uso para tejer normalmente, pero el fajón lo amerita porque no queremos que quede muy apretado, es preferible un poco suelto. Entonces, sin más, ahora sí empecemos con el fajón. Recuerden que está hecho en punto tunecino. Bueno, vamos a empezar por el fajón y luego les enseño cómo se hacen los pompones y el cordón, que también está fácil de hacer. Realmente traté de que este tutorial sea bastante sencillo para ustedes para no dificultarles mucho, ya que sé que hay muchas alumnas que están empezando desde cero, entonces para que sea algo fácil de comprender. Vamos a hacer este fajón en punto tunecino. Estos fajones para las mochilas decoradas normalmente se hacen paleteados o en telar de cintura, pero como la idea de este canal es facilitarles la vida, no complicárselas, entonces se les voy a enseñar en punto tunecino, que es muy sencillo y realmente queda hermoso. Me encanta el terminado final. Les voy a enseñar cómo lo bloquean para que no ceda. Entonces va a estar muy bien y les voy a enseñar también cómo lo pegan a la mochila para que se vea bien. Yo voy a empezar, pueden dejar hilo suficiente para luego pegarlo, o sencillo lo hacemos y luego con
el mismo hilo que lo terminamos, le damos toda la vuelta, podemos unir una de las puntas y la otra pues sencillo, lo pegamos con otro hilo y ya. Bueno, entonces empezamos. Es punto tunecino y vamos a hacer 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya tengo 13 cadenetas, voy a dar una más para subir y acá en la cadeneta 13 hago como si sacara el hilo para un punto deslizado, pero como estoy trabajando punto tunecino, no hago punto bajo, simplemente me devuelvo en todas las cadenetas y hago lo mismo. De esto se trata el punto tunecino. Ahí ya terminé. Si quieren contarlo, la pueden contar para que ustedes sepan cuántos puntos tiene y así tiene que quedar. No se les puede perder nunca una lazada porque empieza a recogerse el fajón. Vamos a sacar el primer punto, solo un hilo, y ya los otros los sacamos de 2 en 2. Miren, de esta forma hasta llegar al final. Recuerde que no nos podemos saltar ningún punto porque se nos recoge el trabajo. Ahí, y aquí ya me queda el último. Así nos empieza a tomar forma. Para empezar la segunda vuelta simplemente agarramos acá. Este primero no lo agarro porque ya pertenece a este. Entonces el que sigue, pero agarro estos hilitos que quedan acá por encima. Recuerde que estoy usando 3 hilos, entonces eso tengo que pasar. Mire, ahí. No, acá se fue uno del otro y no puede. Ahora sí. Ahora sí. De esta forma todos. Y así voy avanzando. Ya terminé acá. Sencillo, vuelvo a hacer lo mismo, saco uno, saco dos y sigo sacando de 2 en 2 de esta manera hasta terminar. Solo dos, así. Así voy a avanzar. Metro 10, metro 5 hasta 1 metro para que me quede el tamaño que quiero haciendo lo mismo. Ya sabemos que acá para empezar hacemos lo mismo. Agarramos el del frente así y volvemos a hacer y empieza a subir y queda así derechito. Tenemos que tener mucho cuidado en la tensión. Si lo hacemos más largo, más corto, entonces nos van a quedar puntos más largos, más cortos. La idea es de que quede así parejito y que no empiece a ceder. Igual yo les voy a enseñar cómo se pega y cómo se le da la vueltecita final. Ustedes avancen de esta forma hasta obtener el largo que quieran. Yo dejé este de 1,5 metros. Le coloqué las cadeneticas. Él puede ceder hasta 2 centímetros con las cadeneticas. Entonces queda de 1,6 metros, 1,7 metros. Bueno, ya terminé mi fajón, ya tengo 1,10 metros. Eso depende de qué tan grande lo quieran ustedes. Yo tengo 1,10 metros, ya ustedes deciden si lo quieren un poco más largo. Va a ceder un poco, muy poquito, porque para eso le vamos a hacer las cadenetas de seguridad acá a los bordes. Pero sí tiende a ceder muy poco, 2-3 centímetros, para que lo tengan en cuenta. Acá para terminar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar agarrando como si fuéramos a hacer una vuelta, pero hacemos punto deslizado. Volvemos a agarrar y punto deslizado así, de esta forma hasta llegar a la orilla.
hasta llegar acá y ya les muestro cómo bajamos con las cadenetas. Bueno, aquí ya llegué a la esquina, hice el punto deslizado, hago una cadenetica y giro porque voy a empezar a trabajar por este borde. Entonces empiezo, ahí se ven perfectamente los espacios, simplemente punto deslizado en cada espacio de estos. No ocupo que me quede muy ajustada la cadeneta, tampoco muy floja. Ustedes tienen que checar qué tanto pueden tensionar el hilo. Ustedes son los que tienen que checar en esta vuelta qué tanto pueden tensionar el hilo. Yo realmente no lo estoy tensionando mucho, lo dejo que quede el punto deslizado al largo. Simplemente es para que mi fajón no se vaya a ceder mucho, pero tampoco quiero que se recoja. Si tiende a recogerse, si ustedes ven que se está recogiendo, lo están haciendo muy tensionado. Esto es todo. Bajo con la cadeneta hasta el último punto de acá de la orilla, hasta el último punto de acá. Puedo pasar con puntos bajos y hacer también el borde acá. De hecho, acá queda un borde de cadeneticas, mire, y se ve perfectamente. En este no. Si ustedes hicieron más bien ajustadita esta parte, que no quede muy floja, no es necesario darle la vuelta de cadenetas. Mire, de hecho ya tiene ahí una vuelta. Eso es decisión de ustedes. Listo, yo voy a terminar el mío hasta acá y voy a checar qué tanto me cede ya con esta vuelta. Ya con esta vuelta lo estiro un poco, qué tanto me cede. Si siento que me cede mucho este lado, pues también le doy la vuelta por acá. Ya saben que con el mismo hilo, como se van, llegan acá, dan la vuelta y la dan acá. Pero yo voy a saber cuando llegue acá. Igual no les voy a mostrar sino cuando esté terminado, para pegarlo ya a la bolsa y adelantar el cordón y los pompones. Bueno, vamos a hacer el cordón. Yo voy a dejar 10 centímetros y voy a hacer, simplemente son puntos deslizados. No es nada diferente a eso de puntos deslizados. Tengo dos cadenetas, una, dos. Me devuelvo a la primera y punto deslizado. Eso es todo. Vuelvo a agarrar acá por donde salió mi hilo, mire, por esa donde acabo de sacar mi hilo, y punto deslizado por la misma, pero solo agarro esta pestañita. Si se dan cuenta, me queda como si fuera a ser un punto bajo, dos hilos en mi aguja. Voy a sacar el hilo, pero lo paso completo. Vuelvo a sacar los dos hilos. Mire, me agarro solo de la pestañita del frente para que me queden los dos hilos en la aguja, y al momento de terminar es como si estuviera tejiendo un punto bajo, pero en sí es un punto deslizado. Solamente que levanto este hilo del frente para que empiece a formarse unas cadenetas que quedan como trencita. Mire, este de acá del frente, este de acá, y así lo voy pasando todo. Vamos a tejer la cantidad que ustedes deseen. Miren cómo se ve bonita por detrás, y vea, es en sí una trenza. La cantidad que ustedes quieran para la mochila. Simplemente miden el contorno de la bolsa abierta y con eso saben qué tan larga la van a tejer. Eso es todo para el cordón. Ya les muestro cómo vamos a hacer los pompones. Bueno, yo ya terminé los cordones, así quedaron, no están muy largos, y voy a hacer los pompones. A mí me gusta hacer los pompones con el cordón ya puesto. Entonces ubico así mi bolsa porque los pompones van amarrados acá. Listo, para eso se deja este poquito de hilo. Yo no tengo mi cajita habitual, entonces voy a utilizar cualquier cosa que me sirva para hacer
pompones. O sea, no necesito nada más que algo donde yo pueda empezar a envolver, a envolver, a envolver. Bueno, ya hice el primer pompón y acá ya tenemos listo para el segundo. Simplemente en una cajita ustedes buscan algo que les sirva, que puedan cortar tiras entre 10 y 13 centímetros. Yo ya la dejo lista, aquí la voy a cortar. Listo, eso es todo. Tengo acá ya listo para amarrar, pero voy a amarrarla antes de pegarla ya con un pedacito de hilo. Miro dónde queda el centro, ese es el centro. La voy a amarrar con este hilo. Y ahora sí, la voy a amarrar acá. Voy a aprovechar este hilo que dejé del cordón. Le doy 2 o 3 vueltas. Y con el hilo que le acabé de amarrar, hacemos un pequeño nudo. Lo giramos y volvemos a hacer un nudo en la parte de abajo para que este nudo ya no se vea. Hasta ahí, listo. Y con este otro hacemos lo mismo. Lo giramos hasta acá y lo amarramos para que quede bien atado. A mí me gusta amarrarlo muy bien porque creemos que es lo menos importante y no es lo menos importante, porque si se nos llega a zafar el pompón, realmente pierde la gracia la bolsa. Entonces sí debemos de amarrarlo, no importa si exageramos un poco los nudos. Prefiero que me quede con muchísimos nudos y no que luego el pompón salga volando. Ahí ya me quedó. Y voy a armar la borlita. La borlita también la voy a armar sola con un pedacito de hilo, del mismo hilo, para amarrar la borla acá. Y lo mismo las perlas. Mire, ya tengo las perlas que le voy a poner listicas, 8 perlas. Si hacen el pompón grande le pueden colocar 9. En mi caso hice un pompón más bien pequeño, entonces solo va a llevar 8. Peino mi pompón, lo acomodo que me quede bonito. Voy a hacer acá una orejita. Mire, de esta forma se hace la orejita, sostengo y empiezo a pasar el otro hilo alrededor, agarrando la orejita que quede en la parte de arriba. Y simplemente la paso y vuelvo a pasarla y la ajusto. Es muy importante hacerle un poquito de fuerza para que ahí, con la ayuda de la aguja, voy a pasar por la orejita y sé que esta es la colita. Mire, la halo y ahí se escondió y queda acá. Sé que estas dos son las colitas con las que acabo de hacer el pompón. Les voy a hacer un pequeño nudito y listo. Eso es todo. Lo acomodo que se vea bonito y le colocamos las perlas. Realmente es muy fácil de hacer. También con este hilo, porque este hilo es muy resistente y lo que quiero es que resista bastante y que no se vaya a soltar. Entonces hago lo mismo, acomodo mis perlas acá y hago un nudito.
checar que quede bien ajustaditas. Y estos hilos no los voy a dejar ahí, estos hilos los quiero pasar para que queden acá. Miren, me ayudo con la aguja ahí y paso los hilos. Esto me ayuda a sostenerlo para que no se vaya a caer y me ayuda también a esconder el hilo. Mire, lo vuelvo a pasar un par de veces, realmente no es necesario pasarlo demasiado, solo un par de veces para que ajuste un poco y sostenga las perlas, y lo vuelvo a pasar acá. A ver, ahí, listo, ya creo que con eso fue suficiente. Peinamos bien el pompón antes de cortarle el excedente, que el excedente es lo que sobra acá. Lo pulimos muy bien para que quede igual de parejito a este. Y listo, ahora vamos a pegar la manija, la tira, la cargadera, que ya está lista. Voy a enseñarles cómo la vamos a pegar. Bueno, como ya tenemos los pompones, ya sabemos cuál es el centro. Miren, a esta altura, si pasamos la aguja acá, entonces sabemos que este es el centro. La vamos a acomodar para saber cuál es el centro donde va a ir la cargadera. ¿Listo? Entonces sabemos que este es el centro que vamos a dividir para la cargadera. Yo ya pegué la primera, así nos quedó, y voy a pegar la segunda. A mí me gusta pegarla de esta forma porque queda más resistente. Lo que siempre les digo, yo busco que sean trabajos bastante resistentes para que no se nos vayan luego a zafar y el cliente quede a disgusto, porque pues no puede tener algo que se rompa o simplemente se desarme. Yo sé que va de acá a acá. Ustedes, si no lo reconocen, pueden marcarlo. Buscan ganchitos, marcadores y lo van a marcar. Entonces vamos a agarrar el gancho. Yo sé que es desde acá. Voy a empezar con un gancho delgado, pero sí voy a pasarlo con mi gancho con el que tejí todo el fajón para que me quede bien. Mire, el primero lo paso ahí. Y voy a seguir tejiendo, pero con el gancho que hice el fajón. Simplemente agarro este punto, lo agarro completo. Mire, pasé la aguja completo, pero este de acá se agarro solo la pestañita, ¿ver? Por el centro de las cadeneticas que se forman, y paso el hilo. Por eso tiene que ser con el mismo que hicimos el fajón, porque estamos trabajando con 3 hilos. Y si no es así, pues el hilo no pasa. Venga, lo intento nuevamente porque vi que se enredó en algo. Ahora sí pasó. Y lo mismo el que sigue. Todos los puntos que siguen, sin saltarme ninguno, hago lo mismo. Lo paso allá. Mira que estoy agarrando un hilo que no, ahora sí. Y ahora el que sigue, y agarro la pestañita del fajón y hago lo mismo. El punto que sigue y la pestañita que sigue. Eso es todo. Así voy a pegar el fajón hasta acá, escondo el hilo y listo. Me quedará perfecto mi fajón, y con esto ya queda la mochila terminada. Ya tenemos pompones, ya tenemos el fajón, y ya queda todo listo para entregar nuestra bolsa.